Combinamos los granos más selectos, el agua más pura, la esencia del ser humanos y el momento perfecto para disfrutar un café con alma. Los minutos a continuación son para quedarnos con lo mejor, en compañía de Adriana García Croes. Café con alma. ¿Qué tal, amigos? Para mí es un inmenso placer en esta oportunidad hacerles una entrega de Café con Alma tan especial, no solamente para mí, sino para tanta gente, ya que a quien voy a presentar el día de hoy es una persona muy especial, uno de mis mentores más amados, porque realmente ha sido un maravilloso maestro en mi vida. Yo lo considero un ciudadano del mundo. Tuvimos el inmenso placer en Venezuela de tenerlo con nosotros allá durante 25 años y dejó una huella espectacular y de una marca imborrable para todos los que tuvimos el privilegio de aprender con él. Pero hoy por hoy no solamente fue uno de mis grandes mentores, hoy por hoy es uno de mis amigos más entrañables y queridos y cercanos. Y a pesar de que él está en España y yo estoy en Miami, pues el cariño y la cercanía siguen estando, pero así lo que se dice corazón con corazón, o como lo diríamos en un argot venezolano, cachete con cachete. Ah, ah, ah. Y quiero hacer mención de algo muy hermoso, y es que cuando yo conocí a este señor, tenía mi programa en aquel entonces en Onda, la superestación, Armonía y Vida con Adriana García Croes, y pues un buen día llegó un señor al cual yo iba a entrevistar, y qué me iba a imaginar yo que iba a paralizar la radio, y no solo la radio, sino la ciudad, porque todo el mundo se volcó a esa entrevista, a enviar sus firmas, y fue una experiencia muy hermosa. Así que bueno, sin más preámbulos, les presento a José Manuel González, ciudadano del mundo. Bienvenido a Café con Alma, querido amigo. Ajá, Adriana García Croes, lo mejor en comunicación social de cara a llevar la noticia de que el ser humano es lo importante que hay que rescatar, el ser humano. Y bueno, pues nada, teniendo ese norte de felicidad y de progreso y de armonía, que es la idea, vivir una vida feliz, pues hay muchas herramientas, hay diversas herramientas para lograrlo, ¿no? En Así el es. mundo más clásico puede ser la psicología, la psiquiatría, puede ser el coaching, puede ser la superación personal, eso, el trabajo de mejoramiento personal. Pero hay uno que es poco usual, no hay mucha gente que conozca de esto, y es que nosotros somos como escribimos. Y eso de escribir, ¿por qué denota tanto? Porque la escritura hecha a mano es un electroencefalograma del alma. Así es. Como la persona escribe, la persona es. Es una proyección. Dentro del mundo de la psicología se le llama una prueba proyectiva, y es que uno lo lleva en el cerebro, que por cierto, la persona hace con su letra lo que hace con su vida. Por eso es que al proyectar la escritura en cualquier idioma, el idioma materno mejor, pero el idioma no cuenta tanto como el El trazo de la trazo. escritura. Así es. Entonces, cuando se proyecta en el papel, ahí mismo está diciendo la propia persona al escribir, también al dibujar, también al pintar. Es decir, todo lo que es una proyección, pues está diciendo quién es. Así es. Porque Bueno, trabaja en en dos base a eso, niveles. precisamente, he querido invitarte a que compartamos este espacio de Café con Alma, ya que tiempo atrás hemos hecho, digamos, un ensamble muy bonito con talleres que hemos dictado juntos y que han sido de mucho éxito. Y pensando en la situación actual, a donde Sí, a raíz de todo lo que estamos viviendo han habido tantas separaciones, tantos problemas de pareja, pero a su vez tantos problemas en el manejo de nuestras emociones,
de toda índole, como Sí. familia, padres entre hijos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, en fin, en todo lo que es nuestro entorno del día a día, pues he querido que enfoquemos esto para enfocarlo y proyectarlo desde un concepto sistémico y grafológico, para entonces poder dar herramientas a las personas en base a todos los recursos que puedan tener en un momento de crisis como el que estamos viviendo y a donde la vida o sí nos está llevando a cambios contundentes. Y, no, y además siempre para mejor. Es decir, que Correcto. lo bueno que tiene la grafología, que es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con los trazos emitidos por la persona, por el ser humano, pues lo bueno que tiene es que es un retrato, nos dice cómo es. El órgano de la escritura siempre, el órgano, es el cerebro. Y todo lo que afecta al cerebro, sea emocional, sea físico, un golpe, sea químico, tomar una medicina, tomar una droga, deja una huella que al escribir nos está diciendo qué está pasando con la persona. Entonces, la grafología es la ciencia que estudia al ser humano a través de los trazos de la escritura y del dibujo y todo lo que tiene que ver que sale de su mano, el movimiento. Así es. Pero, y viene la pregunta lógica. Yo escribo como soy y como soy y me denoto, me lo proyecto en la escritura. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a escribir con una letra que no es mía, que es otro tipo de letra distinto al que yo hago, y empiezo a escribir, hasta que llega un momento que ya sin darme cuenta he aprendido la nueva escritura, otro tipo de caligrafía, y empiezo a escribir con una nueva letra? ¿Será que me quedo con mi carácter, pero ya tengo otra letra? No, la respuesta es no. No se puede escribir con una letra que determina un carácter determinado, preciso, y ser de otra persona. Yo soy como escribo. Si yo cambio mi escritura, yo cambio mi vida. Exactamente. Entonces, No solo eso, sino que también se presentan momentos trascendentales a donde el estudio grafológico puede determinar cosas trascendentales en la vida de un ser humano. Anoche, hablando con mi mamá, le hice mención de que íbamos a tener este encuentro tú y yo y me dice, y justamente yo me estaba acordando mucho de él, ya que vi un programa a donde estaban mostrando un caso de una persona que aparentemente se había suicidado y cuando el grafólogo hizo el análisis de su letra en la carta que aparentemente había dejado, pudo sentenciar que esa persona no se suicidó. claro que no. Y eso sale precisamente por eso, porque entre otras cosas el suicidio habla también de una depresión muy grande por algunas razones o Correcto. de un pensamiento de autoagresión muy grande y eso deja huella en la letra. Entonces, si la persona no tiene ninguno de esos trazos, sino que es una letra común, no te digo ya si la persona por casualidad fuera entusiasta, amigable, bien relacionada, muy extravertida, uno dice, esta persona no se puede haber suicidado, no tiene Exacto. la mente de un suicida. Entonces, si me dicen que esta persona se ha suicidado y yo veo la letra, digo, no. Hay veces que sí y hay veces que no. Fíjate que hay veces que sí y uno diría, pero bueno, como uno se va a suicidar y no va a querer que detecten que se suicidó, pues a veces ocurre, porque hay gente que en un momento determinado tiene circunstancias de familia, tiene circunstancias de pensamiento religioso, tiene circunstancias del entorno familiar o de trabajo o por una póliza de seguro y entonces no está interesado en que vean que él mismo provocó una cantidad de eventos que le han llevado a morir. Y entonces lo que quiere es que no se note, pero en realidad se está suicidando. O sea, el Ahora, caso José, exactamente opuesto. enfocándolo en lo que queremos hablar hoy, en estas situaciones de relaciones Sentimientos. personales, en donde nuestros sentimientos están quizá haciendo implosión por estar en un estado de incertidumbre de hacia dónde irme o aquello que yo conocía se acabó y ahora no sé cómo reinventarme o cómo arrancar un nuevo proceso de vida o simplemente lo que hacía ya lo dejé de hacer y no tengo opción a otra cosa y no sé hacia dónde encauzar ahora un talento. Vamos a hablar de esa parte para dar Pues mira, herramientas
sobre todo para las relaciones más cercanas. Esas situaciones donde ahora de repente las parejas se dicen, yo necesito espacio, que es una frase que, oye, cuando te la dicen ya tú dices, aquí hay algo más. Mal asunto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues ocurre lo siguiente, mira, todo ser humano tiene un miedo secreto a lo desconocido. Si es malo, malo, pero es manejable y yo lo sé, no me da miedo. ¿Cuándo me da miedo? Cuando no sé qué va a pasar conmigo, cuando me lanza a un lugar desconocido, cuando no sé qué va a pasar en mi futuro. Entonces, esa incertidumbre es la que provoca que en un momento determinado haya una tensión emocional intensa, que en algunos casos termina en una crisis explotando. Y entonces, muchas toma de decisiones, muchas circunstancias que antes manejaba, de repente no lo manejo. Las personas que tienen un umbral bajo a la hora de manejar sus emociones, se llama que no tienen mucha inteligencia emocional. Cuando se manejan bien, cuando la presión, el estrés puede ser alto, pero de una u otra manera lo manejan adecuadamente, entonces son gente de alta inteligencia emocional. Bueno, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, la inmensa mayoría de las personas tienen un umbral de inteligencia emocional bajo, la mayoría, 60%. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ante cosas que uno supondría que se pueden llevar a cabo, pues en esa persona particular, por la presión que tiene y por el aguante que tiene, pues no, explota. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, si está en relación, tiene pareja, está casada, tiene una pareja estable, pues termina discutiendo. En realidad por cosas que no tendrían nada que ver, que son propiamente una excusa para la discusión. Porque eso, 2 o 3 años antes, jamás y nunca hubiera terminado en una discusión, y menos en una separación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros tenemos que detenernos a revisar nuestra mente emocional. Tenemos que pararnos a ver nuestra salud mental. Es decir, que en ocasiones ocurre que hay gente que no se da cuenta que está en depresión, pero tiene una depresión. Ok, pero Es vamos decir, a enfocarlo en un tema específico. Te voy a poner un caso. Ayer me tocó atender a una pareja que ella está pidiendo un espacio y él pues se siente así como que lo dejaron sin piso, ¿no? Ahora no sé qué hacer. Y básicamente con todo lo que estuvimos conversando, que pude ver que aquí ella está haciendo una proyección de algo no resuelto con su padre. Entonces, sí. ahí nos podríamos ir a lo que es la grafología infantil y me gustaría que hablaras un poco sobre lo que significa lo que yo acabo de decir y de cómo lo podemos sanar a nivel de la grafología. Bueno, la mente del ser humano, hombre o mujer, tiene unos iconos que marcan pauta respecto de lo que piensa de la persona, de sí misma y de los demás. ¿Cómo se forma el carácter, el temperamento, la personalidad del individuo para al final, ya adulto, ser quien es? ¿Cómo se forma? Por 4 vías. 4. Una, genética. La importancia de la herencia genética. Es decir, hay ciertas enfermedades como algunas que tienen que ver con la mente, esquizofrenia, que tienen un componente genético. Si uno tiene un abuelo, un padre que han venido demostrando que han sido gente de ese tipo, pues que lo sea esa persona, tiene una inclinación natural y es una inclinación genética. Entonces, somos como somos. Ahora, ¿qué ocurre cuando la genética nos da algo que no podemos cambiar? Por ejemplo, hay mujeres de 1,60 m de altura. Hay gente de 1,80 m. Yo tengo una hija de 1,79 m, casi 1,80 m. Pero hay otras de 1,52 m. Pero todas tienen que vivir. Ahora, la que tiene 1,52 m, olvídate, no va a tener 1,80 m más nunca en los días de la vida. Haga lo que haga, no hay estiramiento para pasar una persona de 1,52 m a 1,80 m. Entonces, ¿qué cabe con eso que es genético? La altura viene ya con el niño marcada desde el día que nació, la altura que va a tener. Lo mismo que el color de los ojos
lo mismo que el color de la piel. Eso es herencia. Bueno, pues la del 1,50 m tendrá que aprender a vivir con 1,50 m, porque eso es lo que hay. Exacto. Y la de 1,80 m con 1,80 m, porque además calzará por lo menos un 40 y no un 36 o un 37. Entonces, tienes que aprender a vivir con eso, porque no lo puedes cambiar, es genético. Bueno, esto que digo que se ve tan obvio, el 50 al 60% de las personas tienen áreas del sí mismo que no se aceptan. Que no se aceptan. Entonces, cuando viene un desapego de la valoración propia, pues entonces vienen muchos problemas, porque si tú no te quieres a ti, no te quiere nadie. Estás emitiendo ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que cabe en este caso? Aceptar quién eres, aceptarte y vivir con arreglo a lo que tienes que no puedes cambiar. Y eso es herencia genética. Influye en la persona, mucho. Segunda cosa que influye, de 0 a 7 años. Todos los niños del mundo, de 0 a 7 años, forman por introyección, meten en su mente inconsciente lo que creen de Dios, lo que creen de sí mismo, lo que creen de la mamá, lo que creen del papá. Y entonces se da una circunstancia particular. Para todos los varones, los niños del mundo, su mamá va a ser la mujer de relación cuando sean adultos. Van a atraer a su vida a una mujer que en algún aspecto o en varios aspectos se parecía a su mamá, que cocinaba bien, que era muy amorosa, o que le regañaba también. Si una mujer no le regaña y la mamá le regañaba, no le da seguridad. Porque era muy dominante. Porque era muy dominante. Bueno, entonces, los niños tienen a su mamá como la mujer que va a ser su pareja cuando sea adulto. Y las niñas tienen a su papá como la pareja que va a ser suya. Problema o conflicto con la mamá son problemas de pareja. Y problema o conflicto con el papá son problemas de pareja. Para la niña o para el niño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado todo eso se absorbe, se mete en la mente inconsciente y se queda como tu valoración de 0 a 7 años. De manera que va formando al niño esa etapa de su vida. Y entonces es el yo, es la familia, es el interior, es la introyección. Después de 7 a 21 viene la parte social. Ahí ya salen los adolescentes, hablan, se interrelacionan, son la patota, el grupo en el que se desarrollan, que es como su familia, y entonces están buscando socializar. Y entonces ya es el mundo, es lo exterior, es los demás, es salir, interrelación. De 0 a 7, introversión, de 7 a 21, extraversión, salir. Y entonces se va formando el carácter de la persona. Pero cuando ya llegas a 21, hay una parte que se llama temperamento. El temperamento que tiene un índice que viene por transmisión genética, va con la persona el temperamento. A los 21, 22 se cierra. Entonces ya la persona va a ser el resto de su vida como para ese momento de fondo, temperamento, sea. Un poquito más arriba, más hacia el exterior, está el carácter. Que el carácter es cómo piensa, cómo es, cómo actúa, cómo la conoces, el carácter. Se puede cambiar, pero cuesta. Pero ya el carácter es más asequible. Y lo último, la superficie, lo que uno ve cuando conoce a una persona es la personalidad. La personalidad. Eso se cambia más fácil, pero es lo que tú conoces y ves cuando te presentan a una persona por primera vez. Mira aquí Luis Antonio, hola, ¿cómo estás? Eso, cómo se porta, cómo se viste, si le gusta el rojo, si le gusta el verde, si le gusta... Eso es personalidad. Entonces, a nosotros nos conforma temperamento, carácter y personalidad. Vale. Entonces fíjate que ese es el punto de emocional. Uno diría, bueno, pero si todo eso, para una persona de 30 años, ya lo he pasado, ya no tengo 21, ya mi mamá es mi mamá, no es otra, es la que hay. Yo mido 1,72 m, pues eso es lo que hay. No tengo 1,80 m, pero tampoco tengo 1,60 m. Entonces, eso ya no lo puedo cambiar. Nada de eso. Entonces, ¿será que mi vida tiene un destino? Yo voy a tener que ser obligadamente como genética y no tengo oportunidad de hacer otra cosa. La respuesta es no. Entonces, bueno, pero si no puedes cambiar nada de lo que te he dicho, es que hay una cuarta. ¿Y cuál es la cuarta? Libre albedrío. Yo puedo elegir la solución a un problema, la solución A, o la solución B, o la solución C, o la solución D. Yo elijo. Ok, Entonces, pero mi elección es mía. vayas ahí un momentito aquí, como dices tú,
Y vámonos específicamente al caso que te dije, a ver si le puede servir a algunas personas para que se vean en ese espejo, ¿no? Y es que a nivel sistémico, por ejemplo, cuando hay una mujer que tiene un proceso no sanado con su padre y comenzamos en terapia a trabajarlo y vemos que hay algo que se llama, es una hija de papá. Y las hijas de papá pues van a tener esa imagen que después de Dios está papá y luego no hay nadie que pueda Realizada. mostrar esa imagen, pero independientemente de que haya habido un gran amor y una relación muy bonita, el vínculo está roto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con ese vínculo que está roto y que me impide tener esa realización profesional que yo merezco? Ya que, bueno, no me he dado cuenta de eso y lo estoy proyectando con quién, con la pareja, que es el espejo, y es lo más cercano que tengo enfrente de mí. Entonces, es comenzar a llevar a nivel sistémico, digo yo ahora, para que ahora tú le coloques la parte grafológica, que importante es que la mujer puede hacer ese trabajo interno de resolver aquello que quedó en la adolescencia, porque dicho sea de paso, entonces esto trae mucha rebeldía a los 40, 50 años, no importa la edad que tengas, pero aquello que no resolviste lo vas a proyectar en el presente de ese modo con lo que tengas en tu entorno, ¿no? Y entonces situaciones eventuales pueden hacer que aquello no sanado haga que esos conflictos se disparen y vuelvan a salir porque no han sido resueltos. Entonces, hacer ese trabajo interno de poder honrar a papá, poder integrar, poder recuperar el trabajo de esa niña para hacer la proyección y llevarla a la adulta, para que ella comience a valorarse, a quererse, a apreciarse y a reconocerse, sabiendo colocar también sanos límites, pueden llevarla a todo un gran proceso de transformación y sobre todo esa parte tan bonita de internamente pedirle permiso a mamá para ir a los brazos de papá. Eso es algo que no tiene que ver con la edad que tengamos. Eso es un trabajo interno que cuando lo hacemos nos llena de muchísima fuerza y nos hace tener ese impulso para ir hacia la vida y ahí realmente el adulto se transforma. Ahora, aparte de todo esto, ¿cómo lo podemos enfocar específicamente según la letra de la persona o con qué letras específicas que puedan ayudar, por ejemplo, como la G, a que haya una mejor relación sexual? Y así algunos otros detallitos que otros tips nos podrías dar al respecto. Bueno, mira, primero que todo hay que trabajar el perdón. El perdona la persona que piensa, la mente inconsciente del individuo, que piensa que le hirió. Siempre que hay una herida, hay un dolor, hay un resentimiento. Eso se sana a través de perdonar. Pero también, además, perdonarse a ti mismo. Porque en un momento Más determinado hay difícil. veces que se autoculpa. La Sí. culpa es de uno mismo. Entonces, perdonar y perdonarse es fundamental. Sacar culpa por una razón muy importante. Donde hay culpa, la mente inconsciente dice, la culpa busca castigo, Castigo. el castigo busca dolor. Si no te duele, no has perdonado nada. Y el dolor busca accidente o enfermedad. Entonces, muchas enfermedades tienen un carácter psicosomático muy importante porque en la mente de la persona tiene que buscar ese dolor que le compense la culpa de. Entonces hay que ir al fondo de la cuestión y decir, me perdono y perdono a la persona. Puede Y por ser el eso se trabajo, vuelve cíclico cuando no lo terminamos resolviendo. tal cual así mismo se reproduce. Entonces, ¿cuál es el primer paso para sanar eso que tú me decías? Primero que todo, tomar conciencia de qué está pasando, que me está pasando a mí, porque uno nunca piensa que eso le pasa a uno, siempre le pasa al otro. Y entonces no se da cuenta. Bueno, pues no. A veces le pasa a uno y tomar conciencia de decir, bueno, es que estoy actuando de una manera que no es lógica. Entonces, No. cuando uno se autoanaliza y ves qué pasa, entonces te das cuenta del problema. Cuando te das cuenta del problema, el primer paso hacia la sanación está dado. Pero el último paso, fíjate tú, no es solo el perdón, que es imprescindible, que es buenísimo. Hay un paso más allá. Y el paso más allá es comprensión. Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes que no pudiste hacer nada
diferente a lo que hiciste lo que hacías porque tenías las herramientas que tenías, por lo que no sabías, por lo que sí sabías pero estaba errado, por circunstancias. Entonces hiciste lo que pudiste. Entonces ya llega un momento en que te das cuenta que ni siquiera tienes nada que perdonarle. El hombre, tu papá, el hombre, hizo lo que pudo con lo que sabía, porque no tenía herramienta para hacer otra cosa. Entonces, cuando tú te das cuenta que obró desde lo que podía, mira tú si tuviera algún problema psíquico o psiquiátrico, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces, bueno, no es que le tenga que perdonar, le comprendo, entra en mi comprensión. Entonces ya ni siquiera le tengo que perdonar. Cuando llega al estadio de comprensión, se acaba el problema. Ya te das cuenta que la vida ha funcionado para llevarte al punto de tomar conciencia de qué pasó. Cuando llegas a ese punto, se acabó el problema, se sabe. Ahora, ¿cómo te das cuenta que lo tienes? Cuando la letra C, C de Carlos, porque es grande, o C minúscula de coco, mayúscula o minúscula es igual, hace un piquito, que es una puya, al inicio de la letra. Hace un piquito o un bucle Como un y anzuelo. luego hace eso, como un anzuelo, literalmente. Eso significa que tienes cosas que perdonar que no has perdonado. Ya te has dado cuenta de algo. Si lo tiene tu letra, en tu inconsciente está. Porque es lo que decíamos antes, que la letra refleja el consciente y el inconsciente. El consciente en el mensaje que escribes, hola mamá, estamos con los niños en la playa. Tú escribes consciente. Pero el inconsciente es la forma de graficar las partes que no te das ni cuenta al escribir. Lo haces fluido cuando ya aprendes a escribir. Entonces ahí estás reflejando una parte que se llaman gestos tipo. Y los gestos tipos son el inconsciente puesto en el gráfico de la escritura al escribir. Entonces escribes con el consciente y con el inconsciente. Por eso es que es un reflejo, una fotografía tu escritura. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado ya ahí te das cuenta que tienes que perdonar. Segunda cosa, ¿qué tengo que perdonar? Cuando el aspecto es idealista, cuando el aspecto es Dios, que por cierto, la figura de Dios es también figura paterna, el Padre. Cuando tienes que perdonar algo elevado, la zona superior de la letra, la L, la H, la B alta, son las que tienen un brisado, un punto, un pico que no se vería, etcétera, ¿no? Tienen alguna conformación gráfica que te indica que ahí hay un problema. Cuando el aspecto de orden sexual, entonces la zona inferior de la letra, la parte de abajo de la G, pero también de la Y, de la Y y también de la J. Es decir, lo que va hacia abajo en bucle. Bueno, entonces el aspecto es del inconsciente instintivo. Los instintos son los que están heridos. Y el instinto básico, el instinto de la sexualidad. Y cuando son sentimientos y emociones, corazón, es cuerpo central. La A, la M, la R, la S. Entonces ahí es donde aparece el problema. Por ejemplo, una A que debería ser medio redonda, o por lo menos un poquito ovalada, aparece muy constreñida. Una A que está constreñida, muy pegada. Te sientes abrumado, constreñido por el entorno, pero a nivel de emoción, de sentimiento. O cuando hace la A y la deja un poco abierta. Eso es. Zona que También se le va si la apertura está a la derecha, se expresa, saca. Si la apertura está a la izquierda, solo se abre en su área de seguridad, en su familia, en su mundo, en su casa, pero no para los demás. Y también cuando hay un óvalo, que puede ser una A o puede ser un óvalo, y entonces hay un trazo que vuelve sobre sí y se mete en el óvalo y lo pincha, y lo pincha. Entonces un óvalo pinchado es una N en el yo. Entonces, claro que hay características gráficas que lo hablan. El yo herido, la C con pico, el pico arriba en las letras de bucle, L, B, H, y también un punto en la zona inferior de la G, la J, la Y, la Y. José, y en base a eso, ¿nos puedes decir brevemente, de una manera bien puntual, cómo se lleva la grafoterapia, que es un trabajo tan bonito? No. Bueno, la grafoterapia viene porque hace unos años, 40 años, 45, se descubrió que había una relación entre la salud y la forma de escribir. Antes hubo gente que también lo intuyó. En 1611, en Italia, hubo un muchacho que en aquel momento tenía 18 años, pero que luego se hizo más adulto,
que era un fenómeno. O sea, fue algo así como Mozart en la música, pues este hombre, Próspero Aldoricio. Próspero Aldoricio, en 1611, él descubrió, se dio cuenta que la forma de escribir estaba hablando de la salud de la persona, además del carácter de la persona. Entonces, en un momento determinado, él podía decirte que la persona que había escrito esa carta a mano, ten en cuenta que entonces escribe con pluma, pero con pluma de ganso y en papel, o sea, de tintero, ¿no? Sí. Entonces, cualquier variación se dejaba una huella muy importante en la letra que se hacía en aquel momento. Bueno, pues él era capaz de decirse, la persona que ha escrito esta carta es varón, mide 1,70 m, es diestro, es blanco de raza y es una persona gordita porque tiene 90 kilos. Y como él mide 1,70 m, pues está gordito. Mirando la letra. Claro, eso, bueno, si le pilla la Inquisición, le queman, ¿no? Porque eso era casi como brujería. No lo era, pero bueno, esos fueron los comienzos, lo que se llama pregrafólogos. Próspero Aldorici. Era un fenómeno. Pero después de él hubo un tiempo, como de 300, 400 años, que nadie relacionó la letra con la salud, sino con el carácter, ¿no? Se fue más por la vía de la psicología. Pero hace 1965 en España hubo un hombre muy interesante, Vicente Lledó, que descubrió un método caligráfico que tenía todos los trazos en equilibrio, la A, la B, la C, la D, etcétera, ¿no? Y entonces el hombre se dio cuenta que cuando la gente escribía con ese tipo de letra, las cosas que fueran en esa persona psicosomáticas se sanaban, se autosanaban. No es que él decía que sanaba a nadie, era la propia persona que al cambiar la escritura cambiaba lo que decía en su letra, que tenía tal o cual problema. Y entonces, al terminar por escribir con ese método que él redactó, alfabético, la A, la B, la C, mayúscula, minúscula, los números, pues entonces se dio cuenta que sanaba a la persona. Escribía de otra manera y se Y lo que reequilibraba. comentabas al principio. Esto es. Entonces se dio cuenta que es que en realidad lo que hacía la persona era una especie de ejercicio o de una especie de gimnasia a través de la motricidad fina, de los dedos, para reequilibrar la relación de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, noradrenalina, oxitocina, se reequilibraban. Y cuando tú reequilibras los neurotransmisores y los pones en la proporción adecuada, como debe ser, entonces todo lo que sea psicosomático se sana. Tu propio sistema inmunológico te ayuda a sanar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado él se dio cuenta que escribir de una manera o escribir de otra no era igual. Y entonces creó una escuela que se llama la Escuela Racional de Grafología, que está más enfocada a sanar a la persona y a detectar los problemas que tiene de salud que de carácter, ¿no? El carácter va más con la grafología científica, ¿no? de Michon, de Jean-Hippolyte Michon y de Jules Crepy-Jamin, dos fenómenos de la época de 1875 en Francia. Entonces, unos le hicieron más hincapié a la psicología y otro, Vicente Lledó, le hizo más hincapié a la salud. Entonces, escribiendo de una manera, estás inclinando a tu mente a que le dé la orden a tu cerebro para que tu sistema inmunológico autosane todo lo que sea psicosomático. Entonces, claro, muchas de las cosas que nosotros tenemos empiezan en una idea equilibrada, errónea, más bien desequilibrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vuelves al equilibrio, pues todo eso se asienta. Entonces la persona empieza a ver la vida de manera objetiva. El tipo de persona que le llaman al pan pan y al vino. Entonces, cuando tú te ves desde un punto de vista equilibrado y objetivo, tienes la capacidad de saber qué está pasando contigo. Porque si hay mucha emocionalidad, inteligencia emocional, y está desbocada, nunca eres objetivo. Entonces, siempre la culpa la tiene otro, nunca la culpa la tienes tú, o al revés, una cosita que es Vale, una tontería, pero pero dinos para ti cómo es... se hace. Bueno, hay un método caligráfico que yo tuve la oportunidad de darle un paso más adelante y puse las letras con el valor del trazo más la grafología científica para buscar la proporción. Y entonces ese método, que ya es diferente del primero,
que es el sistema método González, pues entonces empieza a trabajar con un tipo de letra particular. El tipo de letra del que te hablo, el método caligráfico terapéutico, es este tipo de letra. Vale. Bueno, La vimos. entonces, cuando uno comienza a trabajar ese tipo de letra, primero las letras, la A, la B, la C. Después, palabras que la contengan. Tú quieres practicar la C, pues escribes coco, porque al escribir coco te obliga a unir la C con la O, y entonces ya haces palabras. Pero después, que es el punto culminante, es cuando escribes frases, porque el escribir frases significa que ya tienes una cierta idea que significa algo. Entonces, si tú escribes, hoy es el mejor día de mi vida, todo lo que yo hago hoy me sale bien, y tú escribes eso 21 veces a las 6 de la mañana, la probabilidad de que ese día te vaya muy bien, estás PNL, programación neurolingüística, estás programando tu mente al triunfo. Ay, de Pero paso, si lo es una escribes, afirmación. ahí está. Pero si lo escribes, lo decretas. O sea, solo que lo digas ya tiene valor. Que tú lo digas. Hoy es el mejor día, ya tiene valor. Pero si encima lo escribes, lo decretas. Ya tiene la función de estar por escrito. Lo que está por escrito, escrito queda. Entonces ya tienes el valor de lo que significa la frase, más que lo escribes con la letra del método caligráfico que te acabo de enseñar. Ese tipo de A, ese tipo de B, letra corrida, ligada, no desligada, mucho menos todo en mayúsculas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado estás haciendo algo que se llama reeducación escritural. Estás reeducando tu letra para escribir con un método caligráfico distinto. Cuando tú terminas por escribir sin pensar que ya escribes con ese método fluido, ya es tu letra de todos los días, tu mente ha cambiado. Empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a actuar de Sí, otra te manera. despiertas con una sonrisa, estás más optimista, más sociable. No es que los problemas no existan, pero tú los enfocas diferente. Es decir, y los solucionas. Es decir, te enfocas en la solución del problema, no en el problema. Haces la evaluación y ves el problema objetivo, tal cual. Yes. Pero una vez que ya lo ves, ¿ahora qué tengo que hacer? Resolver. No me voy a caer como una magdalena llorando porque tengo ese problema. Ahora me enfoco en resolver. Entonces, Así claro, es. esa es la actitud de un triunfador. Esa es la actitud de un triunfador. Y Totalmente. eso es lo que hace la grafoterapia. Bueno, José, este va a ser el primero de muchos, espero, pero ya digamos, para cerrar esta primera entrega, ¿qué consejo o qué tips puedes dar para esas personas que de repente la están pasando mal y andan ahorita en procesos depresivos? Bueno, primero que todo, que no hay problema sin solución. Primero porque Dios nunca le da a nadie un problema que no pueda resolver. Eso no lo hace. Entonces, todo problema tiene la solución. Lo que pasa es que se vuelve un problema cuando tú no la ves, no la detectas, no la sabes, andas confundido, pero solución la tiene. Entonces, si el problema tiene solución, tranquilo y sin nervios y vamos a resolver. Segunda cosa, tú eres como escribes, cambia tu escritura y cambiará tu vida. Pues preocúpate de escribir. ¿Qué características mínimas? Luego ya el detalle, que se hace el laje así para mejorar tu relación de pareja, ese es el detalle. Pero lo mínimo que siempre sirve es escribir con letra legible. Si tú mismo no lees lo que estás escribiendo, estamos mal, porque hay confusión mental. No sabes lo que quieres ni dónde estás. Entonces, escribir legible es importante. Segunda cosa, escribir con orden equilibrado. Margen derechito, deja margen izquierdo, margen derecho un poquito, las líneas lo más rectas posible, más horizontal posible. Es decir, una letra ordenada. Entonces, en el momento en que tú tienes legibilidad, tienes orden en tu letra, ya pones paz interior. Y después, letra ligada, porque unir una letra con otra para formar palabras es darle prioridad a la lógica, al sentido común, menos emoción y más cabeza. Entonces, tienes más oportunidad de ser objetivo al ver los problemas y resolverlos. Entonces, es mejor en positivo la escritura ligada, corrida. Entonces, si tú tienes una escritura corrida, ligada, una letra clara y legible y una letra bien ordenada, ya te has quitado de encima el 50% de los problemas. Luego ya específicos de cada persona
según la letra, la C, la G, lo que sea, ¿no? Pero esto que he dicho es general. Esto es bueno siempre. Entonces, pues nada, empiecen a mejorar su forma de escribir, escribiendo un diario, escribiendo una novela, escribiendo cartas, pónganse, pero a mano, escribir a mano. Claro. Lo importante es graficar la letra. De Es manera que detalles que se así está es. perdiendo porque la mayoría de las personas se van directo a un ordenador o a un celular y se olvidan de lo que dices tú de la importancia de hacer el trazo, ¿no? Así que bueno, la invitación que le dejamos ya finalmente, que agarren papel Escribir. y lápiz y decanten toda su emoción allí para que a partir de Sí, ese momento puedan hacer ese vaciado y eso los lleve a renovar las experiencias de vida. Bueno, José, claro que sí. un placer este primer encuentro contigo. Como te comenté, espero que sea el primero de muchos para que podamos tocar muchos temas que puedan llegar a muchísima gente. Te envío un beso, un abrazo inmenso y bueno, el deseo de seguir en contacto, entregando lo mejor en un café con alma. Sí, señor. Gracias, gracias, Adrián. Un abrazo. Un abrazo también para ti, amigo. Y a ustedes les deseamos todo lo mejor, que tengan un día maravilloso, lleno de todas las mejores experiencias, las mejores expectativas y los mejores proyectos de vida que los vamos haciendo en ese caminar diario con la mejor actitud y, por supuesto, con un cafecito con alma. Un abrazo grande para todos y nos vemos próximamente.